El mundo contuvo el aliento el pasado fin de semana, sumido en una mezcla de asombro y profunda incertidumbre. Una cumbre inesperada, casi secreta, envuelta en un aura de misterio diplomático, tuvo lugar en la remota y gélida Alaska. Lejos de los focos habituales de los encuentros internacionales, Vladimir Putin, el enigmático presidente ruso, y Donald Trump, la figura divisiva de la política estadounidense, se reunieron en lo que se ha descrito como un diálogo maratoniano de más de 12 horas, con solo breves e imprescindibles interrupciones para el café y algunos breves comunicados oficiales. La duración de este encuentro por sí sola ya disparó todas las alarmas en las capitales globales. ¿Qué asuntos de tal magnitud se cocinaron a puerta cerrada en ese aislado rincón del planeta? La respuesta, según los primeros indicios y las posteriores filtraciones, es un guiso geopolítico capaz de reconfigurar de manera drástica y quizá irreversible el conflicto en el este de Europa, alterando de paso los pilares de nuestra seguridad colectiva y el equilibrio de poder global tal como lo conocemos. La especulación se disparó, y con ella la ansiedad ante un futuro incierto. Los hechos, según se desprenden de las escasas pero significativas declaraciones, son estos. El presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una declaración urgente e inusualmente directa tras su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya actitud, inicialmente firme, pareció suavizarse considerablemente con el transcurso de las horas. Las conversaciones, según el propio Kremlin y fuentes cercanas a la Casa Blanca, se calificaron de excepcionalmente francas y sustanciales, un eufemismo diplomático que a menudo sugiere un choque de voluntades seguido de concesiones significativas por ambas partes. Abordaron sin tapujos el espectro completo de sus relaciones bilaterales, desde la seguridad estratégica hasta la cooperación económica, y de manera central, la crisis en Europa del Este. Periódicos de renombre mundial, como el influyente The New York Times y el meticuloso Financial Times, no tardaron en publicar detalles de estas negociaciones, citando a funcionarios europeos de alto nivel, que a pesar de su distancia geográfica, parecían estar inusualmente bien informados sobre los pormenores del encuentro. Estas revelaciones, filtradas a cuentagotas y con una intención clara de generar debate, son el eje de una narrativa explosiva, una que plantea la inminente reconfiguración del conflicto que ha desestabilizado la región durante años. Más aún, hablan de una redefinición fundamental de la seguridad europea, forzando a los líderes del continente a cuestionarse si sus aliados tradicionales aún comparten sus intereses más vitales. Estamos, como muchos analistas ya sugieren con creciente preocupación, ante el preludio de un nuevo orden mundial, uno donde las grandes potencias deciden el destino de las naciones más pequeñas. Y lo que es más importante, ¿cómo afecta esto a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, a nuestra economía, a nuestra libertad y a nuestra sensación de estabilidad? Escriban desde dónde nos están viendo, desde qué ciudad o país y qué esperan que suceda a continuación. Así entenderemos mejor su perspectiva y la diversidad de opiniones ante un momento tan crítico. Esto importa ahora más que nunca, y sus implicaciones resuenan en cada rincón del planeta. El plan de Putin, presentado con una claridad meridiana y una determinación inquebrantable, tiene condiciones que, para muchos, resultan inaceptables y para otros, pragmáticas en su brutalidad. En primer lugar, la nación mencionada, epicentro del conflicto actual, no debe bajo ninguna circunstancia entrar en la OTAN. Esta exigencia no es negociable para Moscú, que la considera una línea roja existencial para su propia seguridad. En segundo lugar, deben reconocerse las realidades territoriales y constitucionales de Rusia, lo que implica la aceptación de las anexiones de territorios y su incorporación oficial a la Federación Rusa, un movimiento que desafía el derecho internacional, pero que Rusia considera irreversible. Tercero, Putin exige desmantelar la legislación discriminatoria contra los rusoparlantes, una justificación recurrente en el discurso de Moscú para sus intervenciones,
que busca garantizar los derechos de las minorías étnicas rusas en el extranjero. Cuarto, se exige la desmilitarización completa de la nación mencionada, lo que implica una reducción drástica de su capacidad militar ofensiva y defensiva, convirtiéndola en un estado neutral y potencialmente vulnerable. A cambio de estas concesiones de gran calado, Putin ofreció un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones para una paz duradera. ¿A cambio de qué sacrificio por parte de la nación mencionada? La retirada inmediata y completa de sus fuerzas de los territorios orientales, actualmente ocupados por Rusia o sus aliados separatistas, y la congelación permanente de la línea del frente, tal como se encuentra en este momento, lo que sellaría de facto la división del país. Donald Trump, a diferencia de lo que muchos esperaban, escuchó atentamente cada punto, asintiendo en ocasiones y reconociendo, con una pragmática frialdad, que sin la aceptación de la posición rusa, un arreglo duradero y una verdadera resolución del conflicto eran simplemente imposibles. Lo más chocante, sin embargo, fue el giro inesperado en la postura de Trump. Inicialmente, el expresidente había amenazado con aplicar duras sanciones económicas y militares contra Rusia si ésta no mostraba signos de desescalada, pero sorprendentemente las retiró por completo tras la cumbre de Alaska. Este giro copernicano, esta aparente claudicación ante las demandas rusas, ha desatado un torbellino de preguntas en todo el mundo. ¿Es una traición flagrante a los principios democráticos y a los aliados de la nación mencionada? ¿O es un paso audaz y necesario hacia una paz que el mundo anhela? Las consecuencias de este movimiento podrían golpear directamente su bolsillo, sus impuestos, su estabilidad económica y la seguridad de su empleo, ya que la reconfiguración de las cadenas de suministro y los mercados de energía podría ser dramática. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que esta es la senda hacia la paz o un camino hacia una mayor inestabilidad? Escriban en los comentarios, su opinión es crucial. Hay versiones distintas y, en muchos casos, contradictorias que se susurran con creciente intensidad en los pasillos del poder en Washington, Bruselas y otras capitales europeas. Fuentes europeas de alto nivel, citadas con insistencia y anonimato por los prestigiosos The New York Times y Financial Times, continúan revelando detalles explosivos y fragmentos de información que, si se confirman, podrían ser absolutamente decisivos para el futuro no solo del conflicto en el este de Europa, sino para la propia arquitectura de seguridad del continente. La pregunta que atormenta a muchos líderes es tan simple como devastadora. ¿Fue la cumbre de Alaska el inicio de un gran acuerdo secreto? ¿Un pacto entre superpotencias que se fraguó en la oscuridad, lejos de la mirada pública y de los aliados más cercanos? ¿Están Rusia y Estados Unidos redibujando el mapa de Europa, parcelando esferas de influencia y decidiendo el destino de naciones enteras a espaldas de Europa misma, de sus instituciones y de sus ciudadanos? Los líderes europeos, desde el presidente francés hasta la canciller alemana, están demostrando una extrema cautela en sus declaraciones públicas, pero en privado su preocupación es palpable y su escepticismo ante estas revelaciones, profundo. Temen, y no lo disimulan, la línea blanda que Estados Unidos, bajo la influencia de Trump, parece estar adoptando hacia Rusia, una postura que consideran un peligroso precedente y una amenaza directa a la unidad transatlántica. Reafirman la importancia de mantener las sanciones contra Rusia, aunque reconocen su eficacia limitada, e insisten en la necesidad de un apoyo inquebrantable a la nación mencionada, tanto militar como financiero y diplomático. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de su retórica firme, se sienten marginados, relegados a la incómoda posición de observadores externos en un juego de ajedrez donde las piezas más grandes se mueven sin consultarles. La sensación de una posible traición de Occidente es un fantasma que recorre las cancillerías europeas. La posición de Trump, que suavizó inesperadamente la exigencia de un alto el fuego condicional y retiró las amenazas de sanciones, puede ser interpretada, de hecho, como una traición a la nación mencionada y a los valores que se supone Occidente defiende. La pregunta retórica, cargada de dolor e indignación,
es si Washington está vendiendo a la nación mencionada, sacrificando su soberanía e integridad territorial a cambio de sus propios intereses geopolíticos o, peor aún, de las ambiciones electorales de un solo hombre. En medio de este coro de preocupación y desconfianza, Víctor Orbán, el controvertido primer ministro húngaro, se ha erigido como una voz disonante, casi solitaria en su optimismo. Declaró con una ligereza inusual que hoy el mundo es más seguro que ayer, un comentario que, aunque generó críticas, reflejaba su particular visión de la realpolitik. Añadió, con una sonrisa enigmática, que ojalá todos los fines de semana fueran al menos igual de buenos. Un claro guiño a la posibilidad de que se esté gestando un acuerdo que ponga fin al derramamiento de sangre, sin importar el precio. Este optimismo, rayano en la indiferencia ante los sacrificios de otros, contrasta drásticamente con el pesimismo generalizado en el resto de Europa, una Europa que, sin una estrategia clara ni una voz unificada, parece un peón vulnerable, un títere manejado en un juego de ajedrez entre superpotencias. Los motivos de Putin para impulsar este tipo de acuerdos son, por otro lado, meridianamente claros y estratégicamente calculados. Busca, en primer lugar, consolidar las anexiones territoriales que ha llevado a cabo en los últimos años, legitimándolas a través de un acuerdo internacional que le otorgue reconocimiento de facto, si no de jure. En segundo lugar, su objetivo es debilitar la OTAN, socavando su unidad interna y cuestionando su propia razón de ser como alianza defensiva. La desmilitarización de la nación mencionada y su neutralidad perpetua serían un golpe devastador para la expansión de la Alianza Atlántica. En tercer lugar, Putin desea legitimar la presencia rusa en la región, no solo militarmente, sino también cultural y políticamente, reafirmando el concepto del mundo ruso. Pero más allá de estas ganancias inmediatas, lo que Putin quiere es sentar un precedente claro y vinculante para futuras negociaciones globales, estableciendo un nuevo contorno de diálogo donde las grandes potencias deciden las reglas del juego, relegando a las naciones más pequeñas a un papel secundario. Este nuevo paradigma de diálogo, si se consolida, puede definir el equilibrio de poder mundial durante décadas, marcando el inicio de una nueva era de esferas de influencia. Donald Trump, por su parte, tiene sus propios intereses, fundamentalmente internos y electorales. Busca desesperadamente una victoria de paz antes de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. Desea presentarse ante sus votantes como el gran negociador, el único líder capaz de entablar un diálogo con Rusia y de traer una paz que ha eludido a la administración actual. Quiere demostrar su capacidad para resolver conflictos complejos y acercar la paz a los votantes, ofreciéndoles una narrativa de estabilidad y prosperidad frente a la confrontación. Utiliza la situación actual no solo como una plataforma para el diálogo, sino también para desviar la atención de sus propias controversias internas y para reforzar su imagen de líder fuerte, capaz de desafiar las convenciones y de obtener resultados tangibles. Su pragmatismo o su cinismo le permite ignorar las preocupaciones de los aliados europeos si ello le reporta réditos políticos en casa. El presidente del país en cuestión, que se encuentra en el ojo del huracán, está en una posición especialmente difícil y precaria. Por un lado, debe mostrar una firmeza inquebrantable para mantener el apoyo occidental, del cual depende la supervivencia económica y militar de su nación, y para preservar la moral y la unidad de su propio pueblo, que ha sufrido inmensamente. Cualquier señal de debilidad o concesión podría ser interpretada como una traición por parte de sus ciudadanos y aliados. Pero por otro lado, la creciente presión de Estados Unidos para que acepte un acuerdo, unida a los desacuerdos internos y la fatiga creciente dentro de la Unión Europea respecto al conflicto, podrían forzarlo a hacer concesiones impensables y dolorosas, sacrificando territorios o soberanía a cambio de una paz precaria. La espada de Damocles pende sobre su cabeza y el tiempo se le agota. No se pierdan este análisis detallado y sin censura. Suscríbanse a nuestro canal para saber siempre la verdad primero, sin publicidad intrusiva ni propaganda sesgada, porque creemos en la información libre y accesible.
El contexto histórico y geopolítico es vital para comprender la profundidad y la complejidad de esta situación. La expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, hacia el este, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, se ha presentado constantemente desde el Kremlin como el punto de partida y la causa fundamental de la escalada de tensiones en la región. Para Rusia, esta expansión no es solo una cuestión de influencia geopolítica, sino una amenaza existencial a la seguridad misma del Estado ruso. Una percepción que ha sido la base de su queja constante durante más de 2 décadas. ¿Les suena familiar esta narrativa de bloques en conflicto y la constante amenaza de expansión de una alianza militar? Esto nos transporta directamente a la Guerra Fría, esa época de alta tensión bipolar en la que Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos únicos actores capaces de tomar las decisiones más importantes, mientras que Europa, dividida por el telón de acero, simplemente se adaptaba a la nueva realidad impuesta por las superpotencias, funcionando como un tablero de ajedrez donde se jugaban las partidas más peligrosas. ¿Estamos acaso volviendo a ese escenario desolador de la Guerra Fría, donde la autonomía europea es marginal y su destino se decide en Washington y Moscú? Si esto les recuerda algo de la historia reciente o pasada, compartan sus reflexiones en los comentarios. El debate es esencial para entender nuestro presente. Además, existe una peligrosa tendencia global hacia la destrucción sistemática de antiguos tratados de control de armas. Acuerdos que durante décadas sirvieron como pilares de la estabilidad estratégica y la no proliferación nuclear. La retirada de Estados Unidos de acuerdos clave como el Tratado sobre Misiles de Alcance Intermedio, INF, o el Tratado de Cielos Abiertos ha erosionado la confianza mutua y ha reabierto la puerta a una nueva carrera armamentística, incrementando el riesgo de confrontación. En este escenario volátil, la necesidad de restaurar la estabilidad estratégica es más imperante que nunca, un objetivo que Rusia insiste en perseguir con una línea a largo plazo, argumentando que no se trata de una maniobra táctica, sino de una postura formulada y defendida desde hace años, basada en lo que consideran las causas fundamentales del conflicto, no solo sus manifestaciones superficiales. Aseguran que la política antirrusa de Occidente se construyó sobre falsas premisas y malinterpretaciones, especialmente en temas como la pertenencia de las regiones históricamente vinculadas a Rusia y los derechos de las poblaciones rusoparlantes. Las sanciones occidentales, a pesar de su magnitud sin precedentes, se reconoce abiertamente que no han cambiado ni cambiarán la realidad rusa, ni han logrado doblegar la voluntad de Moscú. No fueron tan efectivas como se esperaba, y en algunos casos incluso han fortalecido la autosuficiencia rusa. Paralelamente, existe una creciente fatiga europea, un cansancio palpable entre las sociedades del continente, exhaustas por el conflicto prolongado, sus repercusiones económicas y el crecimiento exponencial de las crisis internas, desde la inflación hasta la energética y migratoria. Más y más políticos, especialmente aquellos que priorizan el bienestar doméstico por encima de los compromisos geopolíticos a largo plazo, reconocen abiertamente los riesgos económicos, sociales y políticos de continuar esta confrontación interminable y la necesidad de buscar una salida negociada, incluso si implica hacer concesiones. La presión interna por la paz crece, y con ella, la disposición a explorar caminos alternativos. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos días y semanas tras la cumbre de Alaska? El domingo 17 de agosto, en un intento de mostrar unidad y consolidar sus posiciones ante el incierto panorama, los líderes de la autodenominada Coalición de los Deseosos, Francia, Alemania y Reino Unido, celebrarán una videoconferencia de emergencia. Esta cumbre virtual buscará establecer una postura europea común y coordinada, aunque las divisiones internas ya son evidentes. Pero el plato fuerte, la reunión clave que definirá el rumbo inmediato, tendrá lugar el lunes siguiente, el 19 de agosto, en el corazón del poder estadounidense, la Casa Blanca. Allí se encontrarán el presidente de Estados Unidos, el presidente del país en cuestión
y otros líderes europeos de alto rango. La expectativa es máxima y la tensión palpable. El presidente del país en cuestión buscará aclaraciones personalmente de Donald Trump. Este hecho en sí mismo ya sugiere una profunda y preocupante falta de transparencia en la cumbre de Alaska y una erosión aún más profunda de la confianza entre aliados tradicionales. La nación en cuestión, a través de su presidente, demandará un alto el fuego inmediato e incondicional, la liberación de todos sus ciudadanos y prisioneros de guerra, y el regreso de los niños deportados, como condiciones previas a cualquier negociación de paz. Históricamente, el presidente del país en cuestión ha insistido en su fórmula inquebrantable: nada sin el país en cuestión, enfatizando que no se aceptará ningún acuerdo que no haya sido negociado y aprobado por Kiev. También ha demandado el aumento de sanciones contra Rusia si ésta no coopera de manera constructiva. Sin embargo, en un giro que ha sido notado por los analistas más astutos, su retórica parece suavizarse, adaptándose a la nueva realidad impuesta por la diplomacia de las superpotencias. El presidente del país en cuestión, en una declaración reciente que ha sorprendido a muchos, dijo: "No es necesaria una pausa formal en el conflicto, sino una paz a largo plazo que no se convierta en otra pausa temporal, seguida inevitablemente de un nuevo y aún más devastador estallido del conflicto". Esta frase, cargada de una desesperación apenas disimulada, revela un profundo miedo a ser abandonado por Occidente, a que la asistencia se agote y a que su país sea forzado a capitular. Es un giro significativo en el tablero de ajedrez global, un evento que no solo cambia las reglas del juego, sino que traza una nueva trayectoria para todo el conflicto. ¿Cómo interpretan este cambio de tono? Escriban desde dónde nos están viendo y qué esperan que suceda a continuación. Sus pensamientos son vitales para entender la complejidad de este momento histórico. Las consecuencias de esta potencial reconfiguración son graves, y los riesgos para la estabilidad global son inmensos y multifacéticos. Políticamente, el escenario actual amenaza con una fractura profunda y duradera en la unidad occidental. La relación entre Estados Unidos y Europa, ya tensa por diferencias en política comercial y defensa, podría deteriorarse aún más, creando una división sin precedentes. Además, si el país en cuestión se ve forzado a aceptar términos desfavorables, su aislamiento diplomático sería casi total, perdiendo la confianza de algunos de sus aliados europeos más firmes. La legitimación de las anexiones rusas, incluso si es solo de facto, sentaría un precedente peligroso para el derecho internacional y la soberanía territorial de otras naciones. Los líderes europeos no ocultan su preocupación ante la posibilidad de que la diplomacia de las grandes potencias ignore sus intereses y sus principios. Militarmente, si las negociaciones fallan o si el país en cuestión se niega a cumplir con los términos impuestos, existe un riesgo inminente de una nueva escalada del conflicto. Una respuesta asimétrica por parte de Rusia que podría ir más allá de las fronteras actuales, buscando presionar aún más para lograr sus objetivos. Las consecuencias humanitarias de tal escalada serían catastróficas. Económicamente, la principal carga de un conflicto prolongado o de un acuerdo desfavorable recae de manera desproporcionada en Europa. La interrupción de las cadenas de suministro, la dependencia energética, el aumento de los precios de las materias primas y la fuga de capitales ya han generado un descontento creciente entre los ciudadanos europeos. Un deterioro aún mayor de la calidad de vida, con aumento de los gastos públicos y privados, y la contracción de las economías, es un escenario probable si no se encuentra una solución estable y justa. Socialmente, si el curso de confrontación interminable y de sacrificios económicos continúa sin una solución clara, Europa podría experimentar graves trastornos sociales, con protestas masivas, aumento de la polarización política y un incremento de la inestabilidad interna en varios países. La paciencia de las poblaciones se agota y la cohesión social se ve amenazada. El peor escenario para Occidente, un escenario que muchos diplomáticos europeos temen en silencio, es escalofriantemente claro y devastador para la arquitectura de seguridad post-Guerra Fría. Implica que Estados Unidos y Rusia
lleguen a un acuerdo bilateral, un pacto clandestino o explícito, que se cierre sobre las cabezas de Europa y del país en cuestión, sin su participación activa ni su consentimiento real. Este acuerdo forzaría a la nación en cuestión a ceder de manera irreversible territorios, aceptando la anexión rusa como un hecho consumado. Además, se le obligaría a renunciar explícitamente a su aspiración de entrar en la OTAN, sellando su estatus de Estado neutral y desmilitarizado, o al menos con una capacidad defensiva severamente limitada. Este pacto bilateral no solo legitimaría las demandas rusas, sino que dejaría a Europa debilitada, profundamente dividida en su interior y con una credibilidad internacional seriamente mermada, reduciéndola a un actor secundario en su propia región. El mejor escenario para Rusia es la antítesis de lo anterior. Las potencias occidentales, agotadas por los costos económicos, militares y sociales del conflicto, así como por la fatiga interna de sus propias sociedades, aceptan finalmente las condiciones rusas. Esto incluiría la no entrada de la nación mencionada en la OTAN, el reconocimiento de las realidades territoriales rusas, es decir, la anexión de facto de ciertos territorios, y la garantía de los derechos lingüísticos para los rusoparlantes. Un cese del conflicto bajo estas condiciones permitiría a Rusia consolidar sus ganancias territoriales y políticas, fortalecer su posición estratégica en Europa del Este y en el escenario global, y presentarse como el actor que trajo la paz, aunque sea a sus propios términos. Un escenario probable, y quizá el más realista a corto y medio plazo, es el de negociaciones prolongadas y arduas, marcadas por avances limitados y retrocesos constantes. En este escenario, el país en cuestión se vería presionado, quizás de manera constante y sutil, para discutir cuestiones territoriales en un formato más amplio o en el marco de un futuro tratado de paz. Sin embargo, no se harían concesiones definitivas de inmediato, y la situación se mantendría en un punto de estancamiento estratégico. Europa seguiría dividida en sus respuestas y estrategias, incapaz de presentar un frente unificado y una política exterior común fuerte. Estados Unidos mantendría su rol central como mediador y principal actor militar, pero sin lograr llegar a un acuerdo final que sea percibido como justo por todas las partes involucradas. La incertidumbre y la inestabilidad se prolongarían, agotando aún más los recursos y la paciencia de todos. Finalmente, un escenario inesperado, aunque no imposible dada la volatilidad de la política actual, podría ser el siguiente. El presidente del país en cuestión, bajo una presión abrumadora y quizás frente a la amenaza de una retirada total del apoyo de Washington, accede a discutir la entrega de más territorios o la aceptación de un estatus de neutralidad radical, sorprendiendo a sus aliados europeos y rompiendo el Frente Unido de apoyo a su país. Este movimiento, aunque extremadamente controvertido y doloroso, podría llevar a una paz rápida, pero sería una paz profundamente cuestionable en sus fundamentos y con consecuencias a largo plazo para la credibilidad de Occidente. Entonces, ¿quién gana realmente en este complejo y peligroso juego de poder? Rusia, sin duda, emerge como un ganador estratégico si logra consolidar los territorios anexados y, lo que es aún más importante, impone su agenda de seguridad en Europa del Este, redefiniendo las esferas de influencia. Estados Unidos, donde Donald Trump, si logra cerrar un acuerdo, capitalizaría una victoria de paz significativa para su campaña electoral, afirmando su rol de mediador global y líder capaz de negociar con sus adversarios, lo que podría impulsar considerablemente sus posibilidades de regresar a la casa blanca. ¿Y quién pierde? En primer lugar, y de manera más trágica, el país en cuestión. Sacrifica su soberanía, su integridad territorial y potencialmente su futuro en la órbita occidental. Se siente traicionado por los aliados en quienes depositó su confianza y queda a merced de las grandes potencias, con un futuro incierto y su destino decidido por otros. Europa también pierde significativamente. Pierde influencia geopolítica, demostrando su debilidad para actuar como un bloque unido y eficaz.
Pierde unidad interna y credibilidad en la escena internacional al ser percibida como un mero espectador en decisiones que afectan directamente su seguridad. Además, soporta la mayor parte de la carga económica y social del conflicto, con un costo humano y financiero que se sigue acumulando. La ansiedad es dominante en el ambiente político y social del continente. El conflicto ha generado más preguntas que respuestas claras y ha expuesto las debilidades estructurales de la política exterior europea. Europa se encuentra en una trampa sin salida aparente, atrapada entre sus principios y la dura realidad geopolítica. Cada error, cada concesión que cometa el país en cuestión, o cada paso en falso de los aliados, se revierte en una dolorosa pérdida de confianza de los aliados, tanto internos como externos. La fatiga de las sociedades es más que palpable. Los ciudadanos europeos están aburridos de esta guerra, cansados de los sacrificios económicos y de la incertidumbre. Pagan el alto costo de una confrontación que no entienden completamente, mientras se les ocultan los verdaderos planes y los términos de los posibles acuerdos, dejándolos en la oscuridad. ¿Cómo afectará esta cumbre secreta y sus posibles desenlaces a la estabilidad de sus vidas, a su economía familiar, a sus derechos y a su futuro? Es una pregunta que exige respuestas honestas y directas. Por eso, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Somos el medio más honesto y no financiado que comparte hechos y dice la verdad, porque no aceptamos dinero de propagandistas ni de gobiernos por nuestro trabajo. Existimos solo gracias a sus visitas y su apoyo, lo que nos permite mantener nuestra independencia. No se pierdan las actualizaciones y los análisis más profundos de este momento crucial. Aprieten la campanita para recibir notificaciones y dejen su opinión, sus preguntas y sus reflexiones en la sección de comentarios debajo. Su voz es fundamental en estos tiempos inciertos.